Parte 3. Parte 3 de este video. Parte 3 de este video. Las fiestas del Señor. La fiesta renovada para el año 2024. Parte 3. No lo podía declarar. El sistema de los judíos que están retornando a la Torah escrita no lo pudieron declarar. No pudieron declarar el año nuevo, y por eso es la importancia de esperar a la siguiente luna renovada. Lo explico en un momento más. Pero bueno, entonces ahí tenemos esos tres indicadores, y esos tres indicadores están presentes en los cálculos que hicimos para establecer este calendario. Quiero platicar también por qué de pronto hay diferencias entre las fechas. Me han preguntado, ¿por qué unos celebraron, por ejemplo, desde el 10 o el 9 Rosh Chodesh? ¿Por qué otros desde ayer es que celebramos Rosh Chodesh? ¿Por qué unos celebran las fiestas 1 o 2 días antes? Bueno, todo eso tiene que ver con la diversidad de calendarios que hay hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Las señales bíblicas que establece la Torah para el calendario es el sol para medir la duración de los años, la luna para medir el ciclo de los meses, cuánto deben durar los meses. La luna determina el inicio de los meses, y la luna determina si un mes va a tener 29 o va a tener 30 días. Es decir, hay meses, por ejemplo Nisan, donde algunos años va a tener 29 días y otros años va a tener 30. Si yo digo, voy a fijar un calendario donde todos los años van a ser de 30 días siempre, ya estoy haciendo una alteración en las instrucciones que el Eterno estableció en su palabra. Bien, entonces la luna. Y la luna en Rosh Chodesh, ¿de acuerdo? Es el inicio de los meses. Luego tenemos la época en Aviv. Estos son los tres indicadores que el Eterno estableció, dos indicadores astronómicos, un indicador agrícola, y tenemos diferentes calendarios. Por ejemplo, tenemos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano de la actualidad, el que se rige en la mayor parte del mundo en la actualidad, es un calendario fijo. Es un calendario fijo y depende totalmente o se calculó en base al movimiento del Sol. Hace ya muchos años se calculó con el movimiento del Sol, y después ya no nos importa el avistamiento o el movimiento del Sol, solamente nos basamos en lo que dice el calendario fijo. Tenemos otro calendario que es el calendario de Enoch. El calendario de Enoch es un calendario totalmente basado en el Sol. De hecho, creo que, no sé si el Jubileos también, en el Sol. También se basan, al igual que el calendario gregoriano, pues todos se basan en el Sol, estos tres calendarios. Y también son calendarios fijos. En otras palabras, se hace un cálculo basándose en el movimiento del Sol, se fijan los cálculos, ya deja de observarse el movimiento del Sol, y simplemente le damos más importancia al calendario. Ya no nos importa el movimiento del Sol. Bueno, tenemos otros dos calendarios. Estos calendarios no son legítimos desde la perspectiva de la Torah, precisamente porque un calendario legítimo por parte de las Escrituras debe tener estas tres señales. Hay dos calendarios que podríamos decir que son válidos, son totalmente legítimos desde la perspectiva de las Escrituras. Y estos son el calendario rabínico, que se conoce también como Gilel II, y el calendario caraíta. Aunque muchos quieran desestimar el calendario caraíta, amados hermanos, también es totalmente válido, porque viene de la casa de Judá. La casa de Judá no nada más es el sistema rabínico, ¿sí? Los caraítas también son de la casa de Judá, también son hermanos judíos que quieren hacer las cosas bien. Bien, el sistema rabínico se basó sus cálculos en el Sol, en la Luna y en Aviv. Esos cálculos se hicieron en el siglo IV. ¿Sí? En el siglo IV se hicieron sus cálculos y no ha habido ninguna modificación hasta la fecha, ¿de acuerdo? Además, el calendario rabínico, que es admirable porque es un algoritmo, una innovación matemática muy importante en su tiempo, lamentablemente no evitó algunas modificaciones que se hicieron en el sistema de la ley oral. Y tiene que ver con restricciones, tiene que ver con alteraciones al calendario, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, el calendario rabínico no surgió en el primer siglo. Este no es el calendario del Sanedrín del Segundo Templo, del tiempo de Yeshua. Este calendario surgió en el siglo IV y es un calendario fijo, como lo es el de Jubileos, el de Enoch y el gregoriano, el calendario gregoriano.
Es decir, en el siglo IV fue calculado y a partir de ahí vamos a ignorar lo que dicen las señales astronómicas y vamos a enfocarnos en la herramienta, en el calendario. Y no ha tenido ninguna auditoría a lo largo del tiempo, a alguna modificación como para decir, a ver, si la teología la estamos auditando, si la teología la estamos revisando para ver que sea compatible con las escrituras y lo que no es compatible tenemos que ajustarlo. Si nuestras creencias venimos del sistema cristiano, como seguidores de Yeshua, estamos auditando nuestras creencias, aún los judíos que están reconociendo a Yeshua tienen que auditar sus creencias respecto a Yeshua, tienen que evaluarlas, corregirlas y ajustarlas. Bueno, el calendario rabínico o el calendario del Eterno también necesita correcciones y ajustes y evaluaciones. El tema aquí es que el calendario rabínico no lo ha hecho. El único grupo dentro de la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, que son parte de la casa de la tribu de Judá, que se ha atrevido a regresar al mandamiento, son los caraítas. Y los caraítas tienen también tienen este sistema, tienen un calendario basado en Aviv, basado en la luna y basado en el sol, las tres. Entonces ahí están. No estoy descartando todavía lo que es el calendario de Gilel. Vamos a pensar que de todos estos calendarios, los únicos que son basados en la Torá, los únicos que podríamos decir que son totalmente legítimos, son dos. ¿Por qué? Porque vienen de nuestros hermanos de la casa de Judá. El calendario de Enoch no viene de Judá, viene de Occidente, ¿sí? El calendario de jubileos, incluso el calendario lunar, no vienen de Judá, vienen de este lado del mundo, con malas interpretaciones de textos que se originaron allá, que se originaron en Medio Oriente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos calendario 1 y calendario 2. Los dos son totalmente válidos. En este canal no desacreditamos a los dos, no desacreditamos el calendario rabínico, pero analizamos la información objetiva, la información histórica y lo que está en las escrituras para saber, por lo menos en este canal, qué calendario va a regir, va a ayudarnos. Viene de Judá, el que venga de Judá es totalmente legítimo y además que venga de la Torá, que es lo más importante. Entonces, aquí tenemos este calendario. Tenemos el texto de Génesis 1.14, las dos lumbreras. Tenemos el texto de Éxodo 12.2, Éxodo 13.4, que establecen también la época de Aviv como algo importante. Estos textos nos confirman que el primer mes, ¿sí?, el que se va a considerar Rosh Hodeshim, cabeza de los meses, ¿sí?, aquí está, lo voy a leer de nuevo. Éxodo 13.4, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Este texto confirma que el primer mes que debemos evaluar, o cabeza de los meses, es el mes de Aviv. Y se le llama Aviv porque es un mes que transcurre en esa temporada del año, que los hebreos llamaban Aviv. Eso es importante. Sería como la primavera hebrea, que no comienza con el equinoccio, sino comienza con la observación de Aviv en la cebada, ¿sí? Entonces depende del comportamiento de la cebada, porque las fiestas son fiestas agrícolas. Las fiestas dependen de que coincidan con los periodos correctos de la cosecha de la cebada en Aviv y la cosecha o la recolección de frutos en otoño para las fiestas del séptimo mes como Sukkot, ¿sí? Entonces es importante que coincidan con los periodos correctos. Y hay una fase que se llama la fase de Aviv, ¿sí? Aviv es cebada espigada, es decir, es la época del año cuando la cebada produce espigas jóvenes y que comienzan a madurar. Y hay tres señales importantes de la cebada de Aviv, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que en esta ocasión se haya añadido una espera para la próxima luna renovada. Y voy a comentar rápidamente, porque también tenían esta pregunta, esta duda nuestros hermanos aquí en el grupo, de la observación de la cebada. Hay dos grupos totalmente válidos, legales, que se encuentran en Aviv, que se encuentran en Israel, que observan el Aviv y que se basan en tres señales que establece la Torá para saber si la cebada ya ha llegado al estado Aviv correcto para declarar pues el inicio de Aviv y esperar la luna renovada para el inicio del año hebreo. Ahora, estos grupos no son para que nosotros, a nuestras ganas, a nuestra disposición, cambiemos el calendario. Por eso tenemos a nuestro hermano de Judá, de la casa de Judá,
los caraítas, que además de basarse en estos reportes, ellos tienen sus propios reportes y evaluaciones de la cebada para establecer su calendario y hacer las cosas conforme a cómo está establecido en la Torá. Y quiero comentar esas 3 señales que son necesarias y que no se cumplieron hasta la fecha del 11 de marzo, cuando se avistó la luna en la luna renovada. Bien, entonces, Aviv es cuando el grano de la cebada verde comienza a madurar en un punto justo antes de la cosecha completa. Además, una vez que se declara Aviv, Aviv es un grano joven, es cuando comienza a madurar, 2 a 3 semanas se da su madurez, ya puede ser cosechado, y esas 2 a 3 semanas coinciden con la semana de panes sin levadura, que es cuando se hacen las ofrendas de la cosecha. Entonces, debe cumplir con 3 importantes indicadores. El primer indicador o la primera señal es que la cebada sea suficientemente quebradiza como para ser destruida por granizo, ¿sí? Y ha empezado a lucir color amarillenta. Se ha comprobado que cuando la cebada está muy verde, no es Aviv. Cuando pasa un color verde amarillento, se vuelve un poco más seco y quebradizo. ¿Y por qué es importante que, por ejemplo, si lloviera granizo, ese grano cae? Eso se puede simular incluso al momento de cortar, tiene que caer grano. Eso también viene de la Torá, ¿sí? Por ejemplo, en la época de las 10 plagas, ¿sí? Recordemos que antes de que los israelitas en Aviv salieran de Egipto, también el libro de Éxodo, Shemot, describe 10 plagas, pues hay una de ellas que nos interesa, Éxodo 9, vamos a Éxodo 9:31. Nos interesa mucho esa plaga de granizo por lo que dice. Dice lo siguiente: el lino, pues, y la cebada, aquí está, la cebada, fueron destrozados por el granizo, por la plaga de granizo, porque la cebada estaba ya espigada, porque la cebada estaba en Aviv. Ahí lo tenemos, la palabra Aviv. En el Strong, espigada es la palabra Aviv. Lo que está diciendo es que el granizo destrozó la cebada porque ya estaba espigada, es decir, ya había llegado a su estado Aviv, donde el grano deja de su color verde intenso, se pone un poco amarillento y pues el movimiento de esta plaga destrozó las espigas. Vamos a ver qué dice a continuación. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados. ¿Por qué no fueron destrozados el trigo y el centeno? Porque eran tardíos, es decir, todavía estaban muy verdes, no habían madurado, no tenían todavía espigas, solo la cebada. Entonces, Aviv es una palabra que aplica a la cebada. Y dice que Aviv es cuando ya hay cierta sequedad, no completa, sino con cierta humedad, y tiene que cumplirse ese indicador. Este indicador no se generalizó antes del 11 de marzo, antes del día de ayer, por lo tanto no se podía establecer el inicio de la cebada. Otra señal que vemos, bueno, nada más para que quede claro, aquí la razón por la que la cebada fue destruida y el trigo no fue destrozado es porque la cebada había alcanzado la fase de su desarrollo llamada Aviv, comienzo de su madurez, y por eso se volvió quebradiza como para ser dañada por el granizo. Así que ahí hay una evidencia escritural de que una de las primeras señales de Aviv, de la cebada, es que debe ser quebradiza. Vamos a la segunda. Las semillas de Aviv tienen que haber producido bastante materia seca o madura como para que puedan comerse tostadas, porque la vid también, no que hayan llegado a una completa madurez, pero sí esta madurez intermedia, donde puede ser permitida para el consumo, donde puede, al tostarse, se completa la sequedad y eso ya se puede comer. Dice, es decir, no tienen que estar muy verdes, no deben estar muy verdes, pero sí suficientemente no completamente maduras, un estado intermedio para que puedan consumirse una vez que ha pasado por un proceso de tostado. Y eso lo sabemos por Levítico 2:14. Levítico 2:14 dice así: si ofreces a Adonai ofrenda de primicias, ahí está la palabra primicias, que es lo primero de la cosecha, tostarás al fuego espigas verdes. Ahí está, tostarás al fuego espigas verdes. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Entonces ahí tenemos la palabra Aviv. Aviv. Es decir, la cebada en Aviv
debe ser tostada y eso se puede consumir. Cuando la vid o cuando la cebada todavía está muy verde, eso no se puede comer. De hecho, está tan húmedo que si lo pasas por fuego o por tostado, se desintegra como tal lo que hay, su producto, se desintegra su producto. Al tostarse, tiene que haber un producto comestible, y eso es con Aviv. Segunda señal que no se cumplió en el pasado 11, bueno, antes de ayer, 11 de marzo. Y una tercera señal, vamos a la tercera señal, y es que se tenga suficiente Aviv como para que después de 2 a 3 semanas esté lista para ser cosechada y presentar ofrenda en la semana de panes sin levadura. Los reportes que fueron recibidos es que había Aviv en pequeñas cantidades en lugares muy específicos, y eso no era suficiente. Tiene que ser una cantidad suficiente para presentar las ofrendas de primicia que deben ser entregadas en el templo, sin decir también la ofrenda de gavilla que debía ser mecida en el templo. Entonces, esas ofrendas que se presentan en la semana de panes sin levadura, pues no estarían listas si hubiéramos declarado el año hebreo ayer, ¿de acuerdo? No eran estos tres indicadores que están en la Torá, no se cumplieron. Entonces tendríamos que esperar a la siguiente luna renovada, ¿de acuerdo? La luna renovada que ya confirmamos que será el próximo 9 de abril, como lo tenemos en el calendario restaurado. Entonces, son 3 señales. La señal de que eso sea suficientemente quebradiza, es decir, no esté tan húmeda, no esté tan seca, que tenga la suficiente humedad como para caerse en caso de ser sacudido el grano o la cebada. Que se haya producido suficiente materia seca para ser consumida si pasa por fuego o es tostada, y suficiente para cubrir las ofrendas que serían presentadas en la semana de panes sin levadura. Mientras no sea así, no se han cumplido estas señales que la Torá establece. Entonces, si te das cuenta, todo está en la Torá. Te acabo de leer qué es lo que dice de Aviv en la Torá. No es que yo me base. Este sistema que busca regresar al mandamiento, regresar a lo que está por escrito, regresar a la voluntad del Eterno, este sistema está buscando hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Hacer las cosas bien. Y bueno, ahí están entonces estas señales. Ahora, tenemos las 3 señales más importantes, ya lo comentábamos aquí. Tenemos, en cuanto al calendario, el sol, la luna y un Aviv que cumpla con los requisitos de la Torá. Decíamos que los 2 calendarios cumplen con eso. El sistema rabínico basó sus calendarios en estos 3 indicadores, pero para establecer un calendario fijo hace ya cierto tiempo, desde el siglo IV. Y el sistema caraíta también se basa en estas 3 señales, pero todos los años espera las señales, espera el Aviv, espera el avistamiento de la luna para que se confirme que estamos llevando a cabo el conteo o estemos celebrando en los tiempos precisos, ¿sí? Estos son los únicos 2 calendarios que tienen su origen en la casa de Judá, el calendario rabínico y el calendario caraíta, aunque los rabínicos o hay quienes de raíces hebreas digan que el calendario caraíta no. Bueno, ustedes se están basando en el calendario rabínico con Torah oral, mandamientos añadidos y restricciones que no están en la Torah, pues el caraíta no tiene esas restricciones, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos evaluar en cuál podemos basarnos de parte de nuestros hermanos de la casa de Judá. El calendario caraíta también es de la casa de Judá, de nuestros hermanos. La diferencia entre ellos es que uno de estos calendarios fue fijado hace ya muchos siglos y el otro se mantiene constantemente actualizándose para asegurar que se estén cumpliendo las instrucciones de la Torá al pie de la letra. El calendario que ya no está basándose en las instrucciones de la Torá es el calendario rabínico. El calendario rabínico, por seguir tradición de su calendario, ha creado una barrera que ya no le permite actualizar con estas señales. Y te voy a explicar algunos puntos importantes que tal vez desconocías del calendario de Hillel II, ¿de acuerdo? Vamos a comentar algunos puntos. Entonces, vamos a poner el calendario Hillel II. Y voy a explicarte sin ánimos de contender, ni solo planteo darte información y que tú mismo lo puedas corroborar. ¿Por qué no seguimos nosotros el calendario rabínico o de Hillel? Bueno,
Hay ciertas evidencias que te voy a mostrar y que tienes la tarea de evaluar si son reales lo que estoy diciendo y analizar si eso es bíblico. Número de días fijos para los meses. ¿Qué significa esto? Que el calendario Gilel II ha establecido que qué meses van a tener 29 días y qué meses van a tener 30 días. Pero eso no es bíblico, ya que lo que establece la Escritura es que es la luna, la señal de la luna es la que determina no solamente cuándo inician los meses, sino también su inicio marca cuánto duró un mes. Un mes puede durar 29 o puede durar 30 días. El mes Aviv, o el primer mes que es Nisan, por ejemplo, hay años que van a ser de 29 días y otros años de 30. Si seguimos las instrucciones de la Torá. Y así garantizamos que los tiempos van bien, según los indicadores que el Eterno estableció astronómicamente. Pero vemos entonces el capítulo número 3 de esta serie, llevando el calendario hebreo. Veamos el número 4. ¿qué pasa con el calendario Gilel? Todos los años Nisan es de 30 días.